Bienvenidos al podcast de la residencia. Hoy estamos con una invitada muy especial a quien conozco desde hace ya varios años en Australia. Ella es Sofía Mera, una caleña que lleva aquí en Australia 7 años y medio. Ella es egresada de la Universidad del Valle en Administración de Empresas con una especialización en mercadeo de la Universidad Autónoma del Valle. Ella vive aquí en Melbourne y es residente permanente. Recuerda que solamente te puedes sentar en esa silla si eres residente permanente. Entonces, bienvenida al podcast. Sofía, muchas gracias por estar acá. Gracias, Jorge. Es todo un honor para mí estar sentada en esta silla, por favor. Qué bendición, la verdad. Sí, estoy ahorita como residente permanente. Hace algunos meses recibí la residencia. Y bueno, eso en parte gracias a tu equipo y a ti, que me ayudaron con el proceso. Y la verdad me siento muy, muy honrada de estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por estar acá. El propósito de este podcast es dar información de personas reales, de carne y hueso, que han vivido el camino de la residencia y que han llegado. En tu caso, tú hiciste la residencia por la famosa Visa Partner. La visa de pareja, la que le llaman el Visa Love. El amor de la visa. Ajá, ok. Ajá. Vamos entonces a hablar un poquito de eso, vamos a desmitificar muchas cosas. Entiendo que tú también hubieras podido irte por el camino de marketing y en su momento cuando tuvimos la consulta migratoria en el 2020-21 hablamos de ello, pero bueno, al final te fuiste por este lado, vamos a hablar un poquito de ello. Las preguntas principales de este podcast son: ¿quién eres? ¿Por qué viniste a Australia? ¿Cómo llegaste a la residencia? Bueno, eso ya en parte lo respondimos. ¿Cuánto tiempo duraste en llegar a la residencia? ¿Cómo ser residente ha cambiado tu vida? ¿Qué hubieras hecho diferente sabiendo lo que sabes ahora? ¿Y qué consejos tienes para aquellos que están empezando su camino migratorio? Entonces, empecemos con la primera. ¿Quién es Sofía Mera? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Voy a intentar definirme, es un poco complejo, pero voy a decir cómo soy. Soy una persona muy emprendedora, creería yo, una persona con muchos sueños, que siempre ha creído en los sueños, que desde muy pequeña, que por diferentes razones de la vida terminé, digamos, mis últimos años de secundaria viviendo en un pueblo y estudiando en una escuela pública en un pueblo del Cauca. Y soñaba siempre con vivir fuera del país, con estudiar, pero siempre en esa época soñaba con Estados Unidos, porque tenía familiares que llegaban de Estados Unidos y demás, que estudiaban allá o que vivían allá. Entonces, este sueño de vivir fuera siempre estuvo allá. Realmente, a lo largo de los años, pues empecé una carrera laboral en la parte bancaria y eso me fue llevando como a enrolarme como en la vida diaria de Colombia, del trabajo y demás. Pero también tengo un espíritu aventurero. Entonces, cuando pude tener la oportunidad de empezar a viajar sola, que lo que llamamos mochileros, yo soy una persona con un espíritu mochilero, aventurero, que creo que mi yo interior quisiera ser una nómada digital y viajar por el mundo, pero mi realidad es que soy una persona que tiene un trabajo estable full time y demás, pero soy una persona que ama viajar, ama conocer gente, ama compartir lo que sabe, ama ayudar a muchos otros, y creo que de una u otra manera la vida me trajo a esto a través de esta experiencia de vida y de las oportunidades laborales que me ha abierto Australia. Soy una persona que soy muy sociable, que me encanta hacer amigos y que parte de las cosas que de pronto me ha costado un poco en esta adaptación de vida en Australia es no tener la familia cerca, porque soy muy familiar, pero que ha sido sopesado con los amigos o con las personas que se han convertido en mi familia aquí. Porque aquí los amigos son familia. Y, sí. Bueno, ¿y por qué emigraste a Australia y no a Estados Unidos? Porque cuando crecí, bueno, ya decidí, yo tenía 30 años, yo creo que cuando vine aquí tenía 32, casi 33, pero en la época de los 30 me dio la crisis de los 30 y entonces fue un momento en que decidí, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo en ese momento tenía un apartamento y lo tenía rentado, entonces decidí irme a vivir al apartamento, vivir sola y empezar a conocerme un poco. ¿En Cali? Sí, en Cali, porque llevaba muchos años solamente trabajando, viajando por trabajo y básicamente mis fines de semana era compartiendo con mi familia porque viajaba mucho por trabajo. Manejaba diferentes zonas, entonces tenía que viajar mucho. Me di cuenta que mi vida personal estaba un poco como aislada, que no había avanzado mucho en esa área. Quería como encontrarme a mí misma. Y empecé a viajar sola, entonces viajé al Perú, hice un viaje por el Perú sola, viajé a México sola, viajé a Bolivia
Y en esos viajes conocí gente de diferentes mundos. Cuando hice mi primer viaje sola, que fue a México, y cuando regresé, yo digo que son cosas de Dios. O sea, para mí todo pasa por algo. Dios te habla de alguna manera u otra. Recuerdo muy bien que acababa de llegar de ese viaje y vi en una página del periódico que hablaban de Couchsurfing, que es una red mundial de alojamiento de personas gratuitas, pero es una app que es segura. Entonces dije, voy a hacer esto. O sea, no lo pensé. Cogí el celular, empecé a bajarlo. Yo vivía en un apartamento sola, tenía habitaciones libres. ¿Por qué no alojar gente y conocer gente de otros países? Así empezó un poco esta interacción con personas de diferentes mundos, de diferentes países, con diferentes experiencias que yo alojé a lo largo de un año gratis en mi casa, con los que interactuaba, salía, les mostraba mi ciudad, era como guía turística. Y que a la vez a través de esta red viajé a Perú y también me alojé de la misma manera gratuita en la casa de otras personas. Entonces, ¿es muy peligroso? No, para nada, es seguro. Porque cuando tú te inscribes, ellos no pueden modificar, tú tienes que poner una review y ellos te califican a ti. Si alguien pone una review mala, nadie te va a alojar jamás en su vida. Pero en cambio tú buscas a las personas que tengan reviews, que tengan amigos, que tengan contactos. Es una red muy segura. Realmente sí uno toma un riesgo de alguna u otra manera, pero yo vivía sola y era mujer y decidí tomar el riesgo. Yo creo que soy una persona de riesgos. Entonces, la verdad, me fue excelente. Tengo aún amigos a nivel mundial de esas épocas, gente muy linda. Y cuando viajé a México y cuando me viajé a Perú, conocí gente de diferentes lugares y dije, qué frustración tan grande, no sé inglés, no puedo comunicarme con ellos muy bien. En uno de mis viajes, casi que gasté toda la data tratando de usar traductor para comunicarme con alguien. Un gringo. Un gringo. Entonces, era como, Dios mío, por Dios, qué frustración. Yo había hecho 3 intentos de estudiar inglés, pero llegaba tan cansada todos los días de trabajar que yo estudiaba en la noche. Intenté los sábados. Definitivamente a mí no me da la mente. Yo me sentía que no avanzaba nada. Dije, estoy perdiendo mi plata. Y siempre he tenido este sueño. Entonces, en un momento dado yo averigüé, me parecía muy costoso porque pues hay que demostrar, bueno, eso en esa época había que demostrar la capacidad económica y ahorita igual, ¿cierto? Volvieron a molestar un poquito con eso. Entonces, digamos que en su momento no tenía el dinero. Pero la idea quedó allí y fue creciendo más a medida que yo interactuaba más con gente de otros países. Y entonces lo que hice fue empezar a buscar opciones con agencias y retomar este sueño. Y bueno, buscamos la manera, me dieron opciones, buscar el crédito del ICETEX, etcétera, etcétera. Y 2 meses después, pues nada, ya estaba aquí. O sea, la plata para llegar a Australia, ¿la prestaste con el ICETEX? No. Lo que hice fue aplicar al crédito y con la aprobación lo presenté como recurso, pero no lo desembolsé. Ah, ok, inteligente. Así que nunca te tocó pagar. No, porque lo que hice también en esa época, yo estaba en un banco, entonces yo podía hacer lo que se llama la libranza, una tasa de interés muy bajita. Y lo que hice fue recoger la deuda de mi casa, la deuda de la plata para venirme acá, hacer un solo crédito, sacarlo con una tasa muy bajita y venirme endeudada hasta el cuello. Pero yo creo que si tú quieres lograr algo, tienes que sacrificar algo. O sea, yo dije, voy a tomar este riesgo, me voy con esto y yo soy capaz de lograr lo que sea. Yo tenía claro que tenía que llegar acá a trabajar en industrias como el cleaner, o sea, la limpieza o cualquier otra industria similar, porque mi nivel de inglés era muy bajito. Yo llegué al colegio a estudiar elementary. Entonces, ya un amigo me había advertido lo que podría hacer. Y yo estaba dispuesta a lo que fuera, era parte de la aventura y yo sabía que yo era capaz de sacar esto adelante. Sin embargo, claro, cuando uno llega sin inglés, el golpe es un poquito fuerte, ¿sí? ¿No conocías a nadie acá? Solo un amigo que había trabajado en el banco, pero él trabajaba en otra ciudad y cuando hacen convenciones uno lo conoce, yo lo veía en las redes sociales y un día lo contacté, dije, ¿cómo llegó allá? Entonces me dijo, no, vente, llega a mi casa, súper querido, me recibió 10 días en su casa. Eso fue una ayuda gigante y alguien que te diga, mira, llega a mi casa o mira, el tram, el tren, el sistema de transporte funciona así, la aplicación que necesitas es ahorita Google Maps y esto, pues eso en su momento era una ayuda gigante porque para la época que yo llegué aquí, que fueron 7 años y medio atrás, las redes sociales no eran tan fuertes ni tenían tanta información como lo tienen ahora. O sea, realmente uno ahorita encuentra toda la información en las redes sociales. En esa época no. Entonces no tenía tanto
material para estar preparada. Entonces, en esa época, tener una persona aquí que me orientara fue fundamental. Y me daba confianza, pues tener a alguien que pudiera orientar al momento de llegar. Entonces, también por eso yo tomé la decisión de venirme a Australia y a Melbourne, porque él estaba en Melbourne. Ah, ok. Pero Melbourne es una ciudad totalmente diferente a Cali. Clima. ¿Cómo fueron esas primeras Las primeras impresiones, cuando me bajé del avión, yo estaba buscando Gringolandia. O sea, todos monos, según yo, blancos y ojiazules, ¿no? Y me sentí en China, o sea, todos asiáticos. Entonces, ese fue mi primer choque. Ese fue mi primer choque desde el aeropuerto. Pero de ahí para allá, todo me parecía divino, porque era nuevo, la arquitectura me parece espectacular. Yo hasta ahora, pues, me encanta Melbourne y he conocido otras ciudades, pero realmente sigue siendo Melbourne mi preferida. La arquitectura, la combinación entre el arte moderno y lo antiguo, me encanta. El sistema de transporte me parece excelente. Entonces, realmente sentí esa comodidad desde el momento en que llegué. Además, llegué como en septiembre y claro, empezó al poquito tiempo el invierno, pero pues no es algo que no se pueda manejar. No es algo que con una buena chaqueta, unos guantes y demás no puedas manejar. O sea que yo creo que todo depende de la perspectiva, como tú quieras ver las cosas. Uh-huh. Yo disfrutaba el aire frío, caliente, todo me parecía parte de la aventura y me encantaba. Lo que no disfrutaba tanto era el trabajo, porque claro, cuando yo llegué al colegio y desesperada por dinero, porque ya tenía que empezar a producir y que yo iba a tener que mandar plata para pagar el crédito y adicional empezar a pagar el resto del colegio, yo me vine con una visa de 1 año, pero pagué apenas 6 meses y los otros meses los tenía que pagar acá. Entonces, llevaba 1 mes y me había gastado casi todo lo que tenía y no tenía trabajo. Entonces, yo cuando empecé clases, yo recuerdo que y yo siempre le decía a la gente, cuando llega, yo no pregunto usted cómo se llama, yo preguntaba usted en qué trabaja. ¿En qué trabaja? Que yo estoy buscando trabajo. ¿Están necesitando a alguien? ¿Cómo llegó a ese trabajo? ¿Me puede ayudar? Así recuerdo que mi primer trabajo fue con una amiga que trabaja en construcción. Entonces limpiábamos las construcciones. Cleaning construction. Sí. Los ganan bueno. Pero... Se parten. Se gana porque se trabaja. Entonces, trabajamos fuerte. Fue una experiencia fuerte. O sea, yo trabajaba me levantaba como a las 5 de la mañana más o menos, porque había que estar a las 7 en el lugar de trabajo hasta las 3, 4 de la tarde. Llegaba aquí a la ciudad corriendo a ir al baño a cambiarme para entrar a clases. Entonces, yo a clases llegaba casi dormida. ¿Si aprendías algo? Un poquito, pero entonces apenas pude salir de allí, conseguí un trabajo, estaba inclusive haciendo un curso que era para trabajar en construcción, una certificación que se llama la White Card, que necesitas, y fui a ese curso y como lo mismo, a todo el mundo le preguntaba en qué trabaja, cómo consiguió trabajo y cuénteme pues qué contactos tiene. Cuando venía en el tren hablando con una de las chicas que estaba en el curso, me dijo, conozco a alguien que tiene una empresa de cleaner y yo trabajé allí, era mi jefe y pues llámala. Pues dame el teléfono, al otro día empecé a llamar a la señora, me dijo, estoy día off, hoy no estoy trabajando, llámeme mañana. Pues al otro día volví, la llamé, me dijo, ¿sabe qué? Anoche alguien me renunció. Y yo, gracias. Me dijo, ¿puedo venir a una entrevista? Yo, ya, o sea, ¿a dónde voy? Ya, corro. 1 hora después estaba ya en su oficina y así conseguí mi primer part-time oficial en una empresa de cleaner con todo, con vacaciones, con todo lo legal. Wow, con todas las prestaciones. Sí, con todas las prestaciones, así que ahí estuve. ¿Qué tenías que limpiar? Ese fue un trabajo buenísimo porque era el morning tea. Básicamente, ¿qué haces en la mañana? Pasas por las oficinas, te dan unos pisos y tú tienes que validar, pues recoger, llenar como el dishwasher para que la máquina limpie todos los vasos y lo que haya de loza. Surtir, que haya café, que haya té, que haya galletas, limpiar, digamos, cuando la gente va y toma su café en sus breaks en la mañana o lo que sea, entonces tienes que mantener todo limpio. Es como eso, ¿no? Como hacer un refill, como rellenar o poner lo que haga falta. En el ámbito de la limpieza era algo suave. Era lo suave, pero eso suave era difícil porque a veces mi turno era un poquito hasta por la tarde y ellos al almuerzo tenían lunch, tenían almuerzos o reuniones y tenías que llenar, pues, o sea, coger la loza es pesada, o sea, la loza que usaban allí era pesada, entonces al final yo salía muy cansada de la espalda. Pero luego terminé, cambié mis horarios, dije quiero estudiar en la mañana para empezar a aprender, porque realmente en la noche no se estudia lo mismo, llegas muy cansado, entonces siempre definitivamente el mejor horario para aprender inglés es en la mañana. Entonces cambié
Y me conseguí un turno con esa empresa en la noche, que era para limpiar baños. Entonces, por un año lo que hice fue limpiar baños eran como 8 pisos, bueno, créeme que eran aproximadamente 100 baños, que yo limpiaba en 4 horas por un año. Por los 2 primeros meses, mientras le cogí el ritmo, salía 1 o 2 horas después, que no me las pagaban, y lloraba todas las noches. O sea, me parecía lo más terrible estar ahí. 2 horas extra. Sí, porque me demoraba, porque no sabía cómo pero hacerlo. No eran pagas. No eran pagas. No. Decían, estas son las horas y si te demoras más es te dan problema. un tiempo, claro, y en ese tiempo tienes que hacerlo. Lo que pasa es que cuando ya le coges agilidad, esas 2 horas que yo trabajé de más, por mucho tiempo después yo trabajé de menos, porque yo luego lo empecé a hacer súper rápido y a mí me quedaba tiempo. Entonces yo podía ponerme a hablar con mi compañera de piso o del trabajo, que gracias a Dios eran 4 australianos. 2 parejas, una pareja joven y una pareja más adulta. Unos ya se retiraron, ya son pensionados. Los quiero muchísimo porque fueron mi ayuda en ese trabajo. ¿Australianos trabajando en limpieza? Sí. Okay. Toda la vida trabajaban en limpieza. Ahora tienen su propia empresa y no les gusta trabajar en oficina. Es un buen negocio. Es un muy buen negocio. La limpieza, con la diferencia que tenemos en Colombia o en Sudamérica, es que pues es un trabajo que no paga muy bien y que no es muy reconocido, pero realmente aquí paga muy bien, merece respeto y es muy bien reconocido, muy bien remunerado, porque pues igual es un trabajo duro, ¿sí? Ajá. Entonces le pagan por la intensidad o por la dificultad del trabajo. Ok, pero te dan unas horas fijas y ya lo que tú te demorabas extra ya es tu problema. Sí. Ok. Entonces, es como estándar en la industria. ¿Y cómo te sentiste entonces llegando de Colombia, trabajando en bancos, con tu apartamento, que habías viajado, pues tenías un estilo de vida, veo que era cómodo, profesional, a llegar a limpiar? Fue un trabajo interno grande. Fue un trabajo interno grande porque hay que trabajar mucho en el ego. Eso. En un momento de dificultad económica en la que no me daba para pagar en Colombia y darme algún gusto aquí, sino que tenía que pensar hasta no me puedo tomar un café de $1 afuera porque no me va a alcanzar la plata, porque mi ingreso es muy bajito, porque tengo que pagar la renta y etcétera. En esos momentos te golpea y me sentía con ganas de irme. Estuve a punto de vender mi apartamento para pagar la deuda y devolverme. Pero al final de cuentas alguien un día me dijo que yo estaba como un poco deprimida y fueron unas palabras un poco fuertes, pero me dieron 2 cachetadas, me dijeron, o sea, busca soluciones. Me dijeron, tú tomaste la decisión, tú afrontas las consecuencias. Me lo dijo mi hermano. Uh-huh. Entonces yo dije, sí, uno a veces se pone en el papel de víctima, de yo, pobrecita yo, que yo estoy aquí, que yo no tengo con qué pagar esto, aquello. O sea, pues es tu decisión, tú afrontas las consecuencias. Definitivamente esa es la realidad de la vida. ¿Tu hermano dónde está, pues? Mi hermano está en Colombia. Ah, ok. Pero él desde Colombia te decía, te fuiste por allá al extranjero a buscarte lo que no se te perdió. Tú ¿Sí? afronta las consecuencias. Y es verdad. Y claro, eso realmente me dio como un golpe, como un despierta, que yo dije, hombre, tengo que buscar soluciones. Empecé a mirar cómo hice un plan financiero. Dije, ok, ¿cuánto me estoy ganando mensual? ¿Cuánto puedo ahorrar mensual? ¿En cuánto tiempo voy a pagar esta deuda? ¿Cuánto tengo? Cuando los estudiantes internacionales estamos estudiando, uno puede estudiar 24 horas o una hora, ¿no? Hoy puedes trabajar 24 horas. O puedes trabajar 24 horas. 20. Okay, Full time en vacaciones. Yo trabajaba 20 horas a la semana. Entonces yo hice el cálculo y dije, en vacaciones yo me triplicaba de trabajo. Entonces en vacaciones, como podía trabajar full time, hacía un turno de full time, o sea, de 8 horas, más mi medio turno que siempre tenía fijo. Entonces yo trabajaba 12 horas durante la semana. Y el fin de semana conseguía extras, casas, en dinero, así. Bueno, ¿y a qué horas socializabas? O? No, es que eso era lo que me deprimía, que no me daba mucho tiempo. Pero aún así yo hacía tiempo. Yo recuerdo mucho un día que yo llegué de construcción, todas las mañanas, o sea, habiendo trabajado toda la semana, yendo a clases, el sábado estaba muerta. Pues yo decía, tenía una fiesta, yo dije, no, nada, voy, me ducho y salgo. O sea, había que hacerle tiempo a todo. En esa época el día realmente me duraba mucho. De esa experiencia te digo, Jorge, que lo más importante y lo que yo le recomiendo a los estudiantes es que se organicen financieramente.
O sea, uno puede realmente vivir con las 24 horas de trabajo y uno puede salir adelante, pero si uno se organiza financieramente. Si uno quiere tener este ingreso, pero también quiere viajar y disfrutar, ir a fiestas y de todo, pues así no va a rendir, así no va a ser posible. Pero si tú te organizas financieramente y estás enfocado en lo que estás buscando, que fue lo que hice, dije, ok, por este periodo de tiempo no voy a reducir mi vida social, me voy a enfocar a trabajar y a pagar esta deuda, porque el día que yo pague esta deuda en Colombia voy a ser libre y voy a poderme enfocar en mi camino migratorio en Australia. ¿De cuánto estamos hablando de que te endeudaste para venir? Yo me endeudé, una deuda la tomé a 5 años y la pagué en 3. Y tomé la decisión de agilizar el pago al año. Ajá. ¿Y Al año. ¿El monto? En ese momento ¿En eran dólares? como 50, no, pues en dólares no sé, eran como cerca de 60 millones de pesos. Wow. Porque uní la deuda de mi casa, de la Ajá. hipoteca, que es lo que me faltaba, ¿Refinanciaste la casa? y presté lo que iba a pagar el colegio acá. Ok. Y los tiquetes y todo era prestado. Yo no tenía ahorros cuando decidí venirme. ¿Y tuviste alguna ayuda? ¿Tus papás? ¿Alguien? Nadie, no, yo la hice solita. Ok, wow. ¿Y entonces en cuánto tiempo te organizaste? Aquí en Australia. Ajá. Me tomó 3 años pagar todo, pero al año estar aquí fue que como que cuando tuve esta crisis económica dije, ok, ¿en cuánto tiempo puedo hacer esto? Y fue cuando me senté e hice un plan financiero muy básico, o sea, ¿cuánto me gano? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cierto? ¿Cuánto puedo pagar de más? De ahí en adelante, cada peso extra que yo tenía en mi mes lo mandaba a la deuda. Ujú. Y así. Y cuando yo trabajaba doble, en enero, que el Australian Open nos ha dado trabajo a todos los australianos, yo creo que a miles de estudiantes internacionales. Aquí en Melbourne, el Open, la Fórmula 1. Cada año, creo que este año es el único en el que yo no he asistido al Australian Open. Yo asistía porque yo iba a trabajar. Ajá. Y yo por ahí derecho pues veía a veces partidos y demás. Pero cada año yo trabajaba aún, hasta creo que el año pasado apenas dejé de trabajar y fui como turista, como asistente A ver a Federer. a Federer, porque yo realmente llevaba muchos años trabajando, siempre asistía cada enero porque ese era un ingreso adicional que me ayudaba muchísimo. Entonces, porque era esa época de vacaciones, entonces uno trabaja lo que más puede. Es una compañía que se llama Delaware North. Le ha dado empleo a 500,000 latinos en el Open, en muchos eventos. Entonces, Sofi, tú llegaste ¿cuándo a Australia? Llegué en septiembre 1 del 2016. Y llegaste con la meta de que, bueno, yo me quiero quedar en Australia, es el país donde yo quiero hacer vida, o... Llegué con la ilusión de ver cómo podía aprender inglés y sin saber qué quería después, pero con una idea creo que casi clara de que no iba a volver a Colombia. Creo que cuando me vine le dije a mi mamá, mami, ella me preguntó ¿cuándo vuelves? Le dije, no sé. Yo me voy por un año, pero no tengo fecha de regreso. No sé cuándo vuelva. No sé si vuelva. Que fue muy duro. Es que yo realmente la decisión la tomé muy impulsiva. Dije, voy a aplicar al crédito de la libranza. Si me lo dan, me voy. Eso pasó en menos de un mes. Apliqué, o sea, yo ni siquiera le he dicho a nadie. Yo dije, fui a la agencia, me dieron la información, le dije, vuelvo cuando tenga la plata. Gestioné el crédito, cuando me lo aprobaron volví y le dije al chico, tengo los papeles y tengo la plata, sube ya la visa. Wow, pero no te viniste por una tusa o esas cosas. No. Que la gente se viene aquí por... No la tenía, porque es que no tenía vida social, no tenía vida amorosa, entonces no había tusa. Llegaste acá y tampoco tenías vida social y... No mucho al primer año, pero sí salí en algunas apps y demás. Ajá. Pero no fueron tan exitosas y yo tampoco tenía mucho tiempo para socializar. Entonces, eventualmente sí, tuve alguna relación un poco, no, ni tan larga, pero algunos meses con alguien y unas que otras salidas con personas aquí a través de las apps y pues personas que conoces. Pero yo creo que yo estaba como tan enfocada en temas de mi trabajo que eso era como mi prioridad. A tiempo. Bueno, ¿y cómo es eso de las apps? ¿Eso se levanta fácil ahí o qué? Claro que sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que se van gustos y lo que uno esté buscando. Okay.
Yo digo que yo no era tan exitosa porque yo era un poquito más buscando algo un poco más serio. Como que, bueno, en esa época era muy famoso Tinder, entonces yo empecé a usar Tinder, que lo había escuchado en Colombia, pero me daba miedo usarlo en Colombia porque no sabías con qué persona vas a salir, se sientes un poco más como que, Dios mío, qué riesgos. Aquí me sentía más segura, como más tranquila de poder salir con alguien, de que si salía a un lugar público, pues, o sea, cualquier persona me ayudaría más. Cuando me sentí un poco más como segura y manejar un poquito el idioma, pero no creas, al contrario, la primera semana que yo llegué, como no conocía a nadie, no había entrado a estudiar todavía, mi amigo me dijo, baja las apps y empieza a salir con gente para que empieces a mejorar el inglés. Practicar. Pues eso hice. Entonces yo cuando escribía con los chicos les decía, ¿puedo ir con mi mejor amigo? Me decían, sí, ¿quién es tu mejor amigo? Yo Google Translator porque yo no hablo inglés. Ni 5. Entonces yo tenía citas con el traductor y la persona, ¿no? Obviamente eso no iba para ningún lado porque, o sea, hablábamos de a poquitos, pero yo igual tomaba el atrevimiento de salir a una cita de así lo hice las primeras semanas, pero luego ya empecé a trabajar y se me olvidó. Las apps creo que son muy buenas, depende para lo que quieras. Primero, ahorita entiendo que hay inclusive opciones para conocer amigos y practicar el inglés. Creo que es Bubble, sí. Yo usé Tinder, pero luego era una app que se volvió muy como, bueno, quieres un encuentro íntimo con una persona random una noche y ya, y pues no era lo que yo estaba buscando. Entonces como que cada vez que intentaba y la persona llegaba a lo mismo, empezar uno como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí, ¿de dónde vienes? Y uno empieza a contar como su historia y bueno, hacen algún comentario que ya te deja saber para dónde vamos, pues como que me aburría. Entonces yo decía, pero qué perdedera de tiempo. Esto o sea, yo la tomaba una semana y las borraba y a los meses, porque igual estaba trabajando, es que como que te sientes solo y quieres conocer a alguien. Era como una distracción. Sí, pero no funcionaba mucho. Entonces una noche estaba yo un poquito aburrida en una fiesta con una amiga. Ella sí las usaba mucho más y tenía como más experiencia con eso. Entonces le dije, oye, mira, no me da tiempo, mis horarios no concuerdan con las personas que están en las oficinas, pero pues ya estoy aburrida, yo quiero conocer a alguien. Y me dijo, bueno, hay una app nueva que es como más seria, que es como para relaciones. En esa época estaba apenas empezando a coger fuerza Hinge. Entonces bajé Hinge esa noche, creé mi perfil y ella, no sé si fue ella o yo, bueno, una de las dos ahí empezamos a darle like o preguntas, no sé cómo era, ya ni me acuerdo cómo funciona realmente porque no la usé mucho. Tuve la fortuna con la primera persona que empecé a hablar esa noche, es mi actual pareja. Ajá. Entonces, la suerte del principiante. La suerte del principiante. Y es así que ese fue el momento en que yo lo conocí, o sea, esa noche en esa fiesta. Y fue la manera en que nosotros empezamos a hablar. Pero tú estabas en una fiesta y conociste a alguien en una aplicación que no estaba en la fiesta. No. ¿Y por qué no le hablabas a la gente que está en la fiesta, pues? Porque la gente de la fiesta no era mi tipo, era una fiesta muy rara. Muy rara, gente un poquito loca y yo no me sentía parte de ese grupo, entonces le dije a ella... ¿Te fuiste en tu propio mundo a otra parte? Sí, yo le dije, oye, esta fiesta está como aburrida, pero bueno, estábamos ahí hablando con mi amiga de cosas. Y tu amiga era más experta, es decir, sí, hay niveles en esto de las aplicaciones, ¿no? Hay gente que las... Hay gente que las usa mucho. Hay gente que las usa mucho, que no, pues como que lo intenta con una persona o con otra, pero no funciona, o como que son muy liberales. Yo era un poquito más conservadora, entonces pues no era tan exitosa en ese sentido. O pues yo ya verdad es que bueno, igual me vine con 33 años, ya llevaba aquí ya tenía como 36, 37, ya quería algo más formal, ya tenía claro que quería, entonces no tenía como tampoco tiempo para perder. Entonces nada, con él empezamos a hablar esa noche. Y como que obviamente para esa época mi inglés ya estaba mejor, entonces claro, me fluía más la conversación. Y al siguiente día seguimos hablando y me dijo, ¿te puedo llamar? Lo cual los australianos no hacen normalmente. Porque una de las cosas que a mí me aburría de estas apps es que uno tenga que estarse texteando. Es muy text. Aquí, diferente a Latinoamérica, las personas son muy de usar el teléfono para enviarse mensajes de textos, bien sea por la aplicación o por el celular, pero así es como se mantiene la conversación, no les gusta llamar. Aquí no te mandan mensajes de voz. No.
No, Y llamar ni es WhatsApp. un abuso de la privacidad. Exacto. Entonces él me dijo, ¿te puedo llamar? Yo, gracias a Dios, por fin, uno que usa el celular. Caballero. Caballero, yo, hagamos esto más corto, gracias, llámeme. Y ¿Cómo sí, te sentiste para tomar esa llamada? Ah, no, Fue como pues- una entrevista de trabajo. obvio, eso porque uno está un poco nervioso, sobre todo porque dudas de tu inglés. Sobre todo por eso, porque yo como, ¿será que le voy a entender? ¿Cómo será su acento? Además es como cualquier otra situación en la que tú conoces a alguien y como que escucharle por primera vez la voz en el celular. O sea, pues como que me gusta o no me gusta. Y la conversación se dio de una manera muy natural y como que enganchamos muy rápido porque teníamos muchas cosas que eran como casualidades. Como, por ejemplo, habíamos terminado con nuestras exparejas al mismo tiempo, prácticamente, en las mismas fechas. Habíamos visto las ex-suegras en las mismas fechas. La persona que era su expareja era de Colombia y era de Popayán, de donde, digamos, como la mayoría de mi familia Él es había cercana, salido con una chica colombiana. con una chica colombiana. Ok. Entonces, como que yo decía, no puede ser, pero ¿por qué todo esto tan casual? Esto es como muy raro. Además, aquí no hay mucha gente de Popayán. Entonces, como que yo decía, ¿qué es esto? Ese día yo tenía un plan con gente de Couchsurfing, que yo había buscado, que había un grupo aquí, como yo quería socializar, pues yo busqué esa aplicación y dije, bueno, esta comunidad que yo tenía en Cali, de pronto hay aquí. Y realmente había porque a veces se reúnen, a nivel mundial hay reuniones, entonces iban a reunirse en un bar y yo tenía planeado ese día, ese domingo, ir allá. Entonces le dije, mira, voy a ir con unos amigos si quieres unirte. Y nos conocemos. Entonces me dijo, ay, tengo algo que hacer. Finalmente él aceptó ir. Y me dijo, bueno, pero almorcemos antes de ir al evento, pues para estar los dos solos, y almorzamos allá al frente, al lado del bar, y luego vamos con tus amigos. Y yo, bueno, sí, pues como para conocer, me pareció bien. Me recogió, me llevó allá, fuimos a almorzar, fuimos con mis amigos, pasamos toda la tarde y al final de la tarde le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú serías un muy buen amigo. Pero de una lo metiste en la friend zone. Sí. Eso duele, eso Sí. ahí le pegaste en el ego. Me dijo, yo no entré a una aplicación de citas para hacer muy buenas amigas. Entonces me quedó sonando un poco eso, me gustó. De directo, que fue. Sí, además es que yo en ese momento estaba como, quiero y no quiero. Yo no sabía qué quería, estaba muy indecisa por mi situación, no sé, en Australia, por cómo había terminado mi otra relación, como que había muchas cosas que yo no estaba muy segura si yo realmente quería una relación seria. Yo decía que quería una relación seria, pero no sabía si estaba preparada para eso. Entonces, nada, pues cuando digamos que el otro día le dije, oye, muchas gracias, la pasé súper chévere, pues pasamos toda la tarde hablando con amigos, terminamos cenando con otra amiga y todo se dio como súper chévere, ¿no? Como que te sientes muy cómodo con la persona. Y eso se dio para que siguiéramos hablando y se convirtió en mi compañía mientras yo trabajaba de cleaner. Mientras yo limpiaba edificios y oficinas, yo me ponía los audífonos, estaba haciendo el aseo y pues hablábamos por teléfono porque él estaba terminando su máster, entonces en las noches ya tenía más espacio y yo estaba trabajando, pero era la forma en que conectábamos. Qué romántico. Sí. Imagínate yo con la aspiradora Estabas ahí clineando y ahí hablando con el australiano. O sea, haciendo las dos. Multitasking. Hay que ser porque si no la vida no te da para vivirla tanto tiempo. Bueno, Sofi, entonces tú llegaste a la residencia por la Partner Visa. Sí. Hay muchos mitos sobre esta visa, pero también es una visa que es muy juzgada. Yo me acuerdo que con Angélica, que también va a venir al podcast, ella puso un reel donde decían, cualquier mujer latina que va al extranjero y se enamora de un gringo es juzgada. Tú, habiendo obtenido la residencia a través de este modo, ¿tú sientes que te menosprecian la gente que mira mal esto? Creo que la primera impresión y que en medio de una jocosa sonrisa y como en forma de broma dicen, el amor de la visa, conseguiste la lotería, más o menos, ¿no? Y eso lo hace sentir a uno un poco como que yo tiendo a explicar, pero es que yo pude haberla hecho por mí sola, pero escogí hacerlo de esta manera. Y digo, ¿por qué tengo que explicar esto? No debería ser así. Es algo inconsciente porque te sientes menos. O sea, de alguna manera. ¿Por qué?
Porque sí, está mal visto y creo que tiene toda la razón Angélica y en eso estoy de acuerdo, y es que esto no es una visa diferente a otras, no es una visa más rápida ni más fácil, es simplemente una visa de sponsor que se da por una conexión con alguien, por una relación con alguien, que se da por una decisión de dos, pero a la final, si lo analizas, es una transacción igual de dos personas. Hay un agreement, hay un compromiso, hay un trabajo que hacer día a día, porque es que no tienes nada garantizado. Y que no es rápida. Y no es rápida. La tuya se demoró casi 3 años. Te ponen a prueba. O sea, el gobierno realmente se demora porque es que te está probando si realmente este amor es genuino o no. Es lo mismo que cuando aplicas una visa de sponsor laboral. Claro, que tiene que haber genuinidad en la contratación. Exacto. Y adicional tiene que haber un skill. O sea, tienes que realmente tener algo que te haga diferente para que alguien te dé un patrocinio y diga, realmente le estoy apostando a que te quedes aquí, en este país, porque eres valioso para el país. Pues de una u otra manera es valioso para esa persona y vas a aportar algo a Australia también. Entonces, sí, no es fácil porque primero que todo, la relación de pareja, nadie te garantiza que la persona va a estar contigo los 2 años. Que tienes que esperar para la segunda estancia. O sea, tú entras a una visa temporal, una temporary residence, que es una residencia temporal, pero esa te la pueden quitar en cualquier momento. O sea, entras a una estancia, a una espera de 2 años para poder subir a tu aplicación de la visa permanente, que tampoco sabes cuánto se va a demorar en que te la aprueben. Y durante este proceso, en cualquier momento, si la relación no funciona, por X o Y que sea el motivo, por si la persona decidió que no quiere continuar contigo, pues tú quedas un poco como en el limbo, ¿no? Y perdiste 2, 3 años de tu vida que pudiste haber estado haciendo tu camino migratorio, tu carrera, tu máster o muchas otras cosas. Entonces yo creo que a la hora de escoger a tomar esta decisión y decir quiero aplicar la visa de pareja, pues uno tiene que calcular muy bien cuáles son los riesgos y estar muy seguro de que realmente tiene una relación genuina con esa persona. Porque además pasa también que la persona que te está dando el sponsor, que es tu pareja en este caso, pueden tomar ventaja de eso y manipularte. Y eso es algo de lo que pocas veces se habla, pero que pasa, sabemos que se pasa. Y es cómo manipularte. Violencia doméstica. Si no haces esto o te tratan mal o te dicen cosas o es físico el abuso y tú no dices nada porque estás esperando que te aprueben tu visa y te quedas allí. Muchos casos así. Y te quedas allí. Hemos visto muchos casos de esto. Hay medidas de protección. Las personas pueden acudir a ellas, violencia intrafamiliar, verbal, física, mental, pero tiene que haber evidencia de ello. Tienes que involucrar un trabajador social, un médico, un policía. Y muchas personas desarrollan a veces el síndrome de Estocolmo, donde están ahí como apresionadas en la relación, no quieren echar al agua a la pareja australiana que las está chantajeando porque sienten un poquito una deuda con ellos por el, entre comillas, favor que le están haciendo por darme la visa. Se vuelve un ciclo a veces vicioso. Es difícil cuando eso pasa. No es tan blanco y negro de que, bueno, si me tratas mal, te denuncio y me dan la visa. Y es que es difícil probarlo, porque la mayoría de los abusos pasan detrás de las puertas de la casa. Entonces es difícil probarlo también. No sirve solo tu palabra y puede hacer un abuso verbal y ese abuso puede que tú no lo puedas probar. Es difícil. Entiendo, la verdad, honestamente te digo que yo sé que las relaciones de pareja cuando venimos de 2 culturas no son fáciles, cuando son de 2 culturas diferentes. Por nuestras diferencias culturales no son fáciles. Cuando yo empecé mi relación tuve muchísimos altos y bajos, momentos en que dije, muchos, en los que dijimos, no vamos más. Que él sacó la maleta y se fue. Porque él es australiano, pero tiene ascendencia griega. Sí, pero también van personalidades. Yo soy una persona súper extrovertida, súper dinámica, que quiere hacer 20,000 cosas, viajar aquí, viajar allá. Él es una persona más tímida, más introvertido, que quiere estar más en casa. Y aunque hay muchas cosas que nos unen en cómo, pues, en personalidades, en valores sobre todo, realmente en los valores, que eso es algo que no encontraba en otra persona, también hay muchas cosas que son muy diferentes. Entonces, podríamos decir, nos dividen o nos alejan. Entonces, como todas las parejas hemos tenido crisis, momentos de que, o sea, ya no va más, y en medio de esto yo, teniendo mi proceso,
obviamente sentía el pánico escénico, miedo terrible de que qué va a pasar si él decide que no sigue la relación o tengo yo que seguir con esta relación y lucharla. Y seguramente lo intenté muchas veces y continué porque estaba dentro de este proceso, para ser honesta, sí. Que al final ha sido un proceso evolutivo para nosotros. No sé cómo puede ser para las otras personas, pero para nosotros ha sido un proceso evolutivo. Realmente las personas que éramos cuando empezamos, no nada que ver con las personas que somos hoy en día, después de 4 años y medio de relación. Él también estaba muy joven, no había tenido una relación seria con alguien, no había vivido solo. Muchísimas cosas eran un cambio para él. Entonces también para él fue un proceso de maduración que le tomó como mucho esfuerzo, como aceptarlo y adaptarse, y también adaptarse a mi cultura. Digamos que un punto de quiebre para nuestra relación fue cuando finalmente pues nos llegó el COVID, no pudimos viajar a Colombia, ya llevábamos como 2 años y algo, y queríamos viajar a Colombia y pues no pudimos, entonces lo aplazamos en el 2023, 2023 o 2022, creo que en el 2022, no, 2023, creo que fue que viajamos a Colombia, y él pudo conocer por primera vez mi familia, visitar Colombia. Y él logró también como que entrar un poco más como en conexión con mi cultura, como ¿por qué hablamos de esta manera? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué los caleños son como son? Sí, ¿por qué me gusta bailar? ¿Por qué hablamos duro? ¿Por qué andamos a las carreras? Que mi familia todos andamos a las carreras. Vamos tarde. O sea, no, yo sí soy, trato de ser puntual. Sí, yo sí soy puntual. O sea, muchas cosas como del día a día muy sencillas que para nosotros pueden ser muy simples, pero para él verlas, entender de dónde viene y por qué y cómo es la vida de nosotros en Colombia, que es diferente a esto, que no es lo mismo que te lo digan a que tú lo vivas, que tú realmente veas cómo son las carreteras, cómo es el transporte, cómo la gente va al trabajo, porque además él fue y me acompañó a trabajar. O sea, yo estaba también por una época de trabajo y él iba conmigo a las citas, entonces él me veía trabajando y él pudo ver realmente cómo es mi trabajo, yo qué hago y qué tanto hago. Entonces entender qué tan cansada puedo llegar a la casa, porque qué estoy haciendo y qué tanto he logrado, realmente creo que cambió la perspectiva de todo. O sea, su admiración, su entendimiento, eso, o sea, fue un giro gigante. Fue un giro gigante y fue una ayuda porque además en ese momento estábamos en un momento en que yo le dije, vamos a Colombia. Si definitivamente sientes que no te sientes bien, no entiendes mi cultura, no te gusta como es esto y no te ves en esta relación a largo plazo, pues no pasa nada. Así yo tenga el problema de que haya aplicado mi visa y esté esperando, evaluamos otras alternativas y pues terminamos esto. Porque no hay que estar, digamos, como si tú no estás feliz y yo no estoy feliz, no vamos a continuar con esto. Presionados. Entonces, nada, al contrario, creo que llegamos súper contentos, no hubo nada que hablar. Nos fue muy bien. Colombia. Le gustó Colombia, quiere volver, entendió muchísimas cosas y no, ya, o sea, para mí también fue como un descanso. Para mí fue ¿Tú habías tenido la oportunidad de compenetrar con la familia de él? Siempre. Y él, esta fue la primera vez que pudo entender y ver. Y compartir. ¿De dónde vienes? Y sentir el amor. Ajá. Porque, o sea, el recibimiento que damos los colombianos, el amor, la bienvenida. Nos encantan que vayan los gringos a Colombia. Sí, los abrazos, los besos, que la abuela, mi mamá que le dice churro, la tía que le dice churro, la mamá que le dice bizcocho. O sea, todas esas cosas. Ajá. Los primos, los tíos. Exacto, como que hagan un asado para recibirte porque fuiste, o sea, que la gente venga toda, se reúna en la casa porque tú llegaste. O sea, eso no pasa aquí. Uh-huh. O sea, tú vas a visitar a cualquiera aquí, normal un cafecito y ya, chao. En cambio allá es como, ¿qué quieres comer? ¿Qué voy a traer? Voy a hacer algo especial. Oiga, vengan que les preparé comida, que les traje. Me mandaban a la casa. O sea, si no fueron de mis tías, me llegaban cosas, platos preparados por X o Y tía porque estamos ahí. Es muy bonito eso. Sofía, dando contrapié a otro tema, es, bueno, ahorita ya sobreviviste el camino de la residencia, 7 años y medio en Australia. ¿Cómo ahora tu vida es diferente siendo residente? ¿Es lo mismo que antes o...? No, mi vida cambió desde el momento en que apliqué la visa de pareja que podía trabajar full time. Uh-huh.
porque en ese momento ahí amplié un poco mis horizontes laborales. Yo trabajaba en una agencia que me sirvió un montón, la quiero mucho porque fue una oportunidad laboral que me abrió las puertas. Pero en ese momento dije, bueno, yo tengo que mejorar mi nivel de inglés y tengo que tomar el riesgo de irme a un trabajo donde yo tenga que hablar forzadamente inglés. Entonces, se dio una oportunidad para empezar un trabajo en una escuela y lo tomé. Pues hablé con mis jefes, les dije, mira, me tengo esta oferta. Me dijeron, la vas a tomar. Pues la parte salarial no era la mejor, realmente me iba por menos. Pero yo sabía que a veces uno toma este esfuerzo pues porque estás haciendo una experiencia laboral y porque tenía cosas que mejorar. Entonces yo tenía que trabajar en mi inglés. Entonces tomé la opción y así empecé a trabajar en colegios. Desde ese momento, digamos que tener esa cabida de poder trabajar full time fue una oportunidad gigante. Fue una oportunidad que me abrió muchas puertas y ahí creo que empecé yo, porque ya no tenía que pagar colegios, porque ya podía trabajar full time y porque ya laboralmente pues puedes decir, mira, es que yo tengo derechos para trabajar full time como cualquier otro australiano. Puedes pues, aplicar a Medicare. Aplicas a todo, ya te sientes, o sea, yo ya ahí empecé a mentalizarme que yo ya estaba siendo parte de Australia. Parte de esta sociedad. Sí. Muy bien. Y mira, 7 años, hubieras podido caminar el camino por marketing, eso hubiera quizás involucrado irte a una regional, a Adelaide, a Tasmania, o ahorita con las nuevas reglas a hacer un sponsor laboral, que en tu colegio lo podrían hacer. Pero sabiendo todo esto, ¿hubieras hecho algo diferente? Sí, en algún momento de mi relación o en varios momentos pensé, me arrepentí y decía que me hubiera ido para Adelaide porque yo estuve a punto de irme para Adelaide. Estaba en el momento crucial en que estaba tomando la decisión de irme para Adelaide, trabajar 6 meses y aplicar, que era lo que me faltaba. Presentar la prueba de inglés. Y pensé, sí, lo hubiera hecho por mis propios méritos sola, pero si lo hubiera hecho, creo que mi relación no hubiera continuado. ¿Qué me hubiera esperado allá? No lo sé. Pero lo que he conseguido aquí ha sido más de lo que esperaba. Así que realmente es un riesgo que tú no sabes. ¿No te arrepientes? No. 7 años en la búsqueda de la residencia. Yo creo que cada uno, sea el camino que uno escoja. Alguien un día me decía, tú eres el encargado de hacer que las cosas funcionen. Entonces, si tomé esta decisión, tenía que hacerlo todo para que funcionara. Si hubiera tomado la decisión de irme por la marketing, tendría que haber hecho todo para que funcionara. Entonces, no, creo que obviamente uno siempre piensa, mejor lo hubiera hecho o cómo hubiera sido. Siempre te quedas con la duda. Todo lo que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí, yo creo que sí. Hasta los momentos duros, porque esos son los que te impulsan. Muy bien. Pues, Sofi, mira, todo esto ha sido muy ilustrador. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y por ponerte quizás en la boca del león, porque la gente que va a ver este podcast, algunos, ¿sabes? A veces pueden comentar cosas negativas, pero bueno, al final del día yo les digo, pues póngase pilas, papá, para que una australiana también le ponga bolas. A toda criticando a la gente, ¿ya te gustaría a vos que te pararan bolas a ti también? No es nada fácil enamorar a un australiano. No es fácil. Esto no es, si lo quieres ver como un trabajo, no es un trabajo fácil. Sí, realmente no es un fácil. O puede que lo enamores temporalmente, que la relación prospere, ahí es donde está el detalle. Pero esto no pasa solamente con los australianos, pasa con cualquier persona. Entonces es un trabajo del día a día y de evolucionar y ceder, entender y adicionalmente a eso como compartir muchas cosas para que la persona pueda entenderte, porque es que tenemos que entender. Una de las cosas que me ayudó un poco en mi relación fue entender que no lo podía juzgar porque él había crecido en un medio diferente, que él no ha vivido en circunstancias como las que yo he vivido, porque aquí se vive más tranquilo. Entonces no tienes como este afán de guerrearte las cosas y de conseguir más y más, porque ellos llevan una vida más tranquila. Yo le decía, tú creciste en la burbuja Australia. Entonces sus personalidades son un poco más calmadas. Entonces eso también hay que aprender a aceptarlo. Su dinámica de las casas, de la familia. Al principio como que la crítica me decía, pero es que tienes que respetar la dinámica de mi familia.
tiene toda la razón. Así como yo le pido a él que respete las mías. Tenemos que aprender a aceptar a los demás como son y entender de dónde vienen y entendernos de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos con esa sed de éxito, de hambre, de hacer mil y una cosas, pero ellos crecieron acá, entonces, de cierto modo, a veces dan las cosas por sentadas, pero es contextual. Sí. Y si tú pudieras darle un consejo a Sofía cuando llegó, a ti misma, o a una persona que está acá llegando hoy 2024, que es un panorama migratorio más diferente al que tú llegaste, hoy hay mucha información en redes, hoy hay filósofos en TikTok por doquier, ¿qué le dirías? Le diría que se arriesgue con mayor prontitud. Yo me demoré 3 años en tomar el riesgo de cambiar de trabajo, de buscar oportunidades, y las personas que llegaron al mismo tiempo que yo, pero las tomaron, creo que su inglés avanzó mucho más rápido. Los que trabajaban en hospitality llegamos al mismo tiempo, pero su inglés avanzó más rápido y digamos que las oportunidades pudieron haber llegado antes. Cada cosa igual, no se comparen. Uno se compara y se estresa y se da látigos porque el otro consiguió el trabajo, yo no, pero a cada quien le llega en su momento. Sin embargo, si ves oportunidades, pues, y si empiezas a buscarlas y si quieres tomar el riesgo, seguramente se te van a abrir las puertas. O sea, vive tu proceso, pero hay formas de agilizar, es el exponiéndome. Sí. Hospitality es una buena... Muy buena. Realmente, miren, uno para trabajar como mesero y demás, a veces no necesita tener tan buen inglés. Una de las cosas que yo hacía era, yo no entendía el menú, entonces cuando iba a tomar la orden, decía... Por favor, me muestra, es que no le escucho bien. muéstreme, es que hay mucha bulla, no le escucho. Muéstreme, porque yo ni siquiera puedo pronunciar los nombres de las comidas. ¿Dónde trabajabas? Trabajé en un tiempo en un restaurante italiano. Ajá. Entonces, era supremamente básico, pero pues igual tenía mucho miedo. Es el miedo, es el ¿no? miedo. Que te frena, que te congela. Total. Wow. Pero uno tiene que ser creativo en cómo voy a superar eso. Entonces, esa al principio fue mi arma. Es que hay mucha bulla, no le escucho, muéstreme. Entonces, cuando me muestra, yo ya sé que tengo que poner en la comanda. Entonces, creo que eso. Busquemos de manera creativa cómo vamos a sobrepasar esa barrera que tenemos inicial mientras vamos aprendiendo. Muy bien, buenísimo. ¿Y esto de las apps? ¿Y de las apps? Negocio, las apps? Sí, claro, por supuesto. Yo sé que hay muchas personas que están practicando el tema de las apps y que les ha ido bien. Yo les recomiendo Hinge, creo que es un poquito de las más serias y ya depende de lo que busquen, pues vayan por Tinder. Sofi, mil gracias por estar acá, por compartir tu experiencia. Eres una persona muy especial para Gamba, eres una de las primeras clientas en nuestra historia, así que te agradezco enormemente por estar acá. Es una persona muy especial para nosotros. Y bueno, mucha suerte en este camino migratorio. Ya dentro de poquito, ciudadana australiana. Con la ayuda de Dios. No, a ti muchas gracias, Jorge, por haberme invitado. Tú sabes que igualmente, pues, aprecio mucho al equipo, a ti también, porque pues por algo eres el agente migratorio que me ayudó con todo este proceso y que siempre me estuvo asesorando como con todas las oportunidades que yo tenía aquí. Y a todas las personas que estén interesadas en continuar con este proceso, pues para adelante, teniendo muy claro cómo es el camino y cuáles son los riesgos, como en cualquier otra visa, pero con fe y bueno, y con mucho amor. Para adelante, que para atrás ni para coger impulso. No, para nada. Sofi, un abrazo. Gracias. Chao.